pasa si, por ejemplo, mire acá, soy una empresa de servicios, ¿correcto? Yo soy una empresa de servicios. En este caso, mi servicio es realizar, en este caso, la supervisión de un expediente de habilitación urbana. Es decir, me dedico al tema de arquitectura, pero soy una empresa, ¿correcto? Soy un negocio y tributo bajo la renta de tercera. El día 30 de diciembre, la empresa Galilea, en este caso, me contrata, ¿correcto? Y me deposita, en este caso, el 100% por adelantado, que es un total de 10.000 soles más IGB. Listo, yo le explico que el servicio está afecto a detracción, hacemos un contrato y también le explico que como en este caso estamos hablando de una supervisión, entonces eso toma su tiempo porque la empresa tiene que contratar o dirigir, delegar a un ingeniero, un arquitecto que pueda hacer el servicio. No vamos a entrar a ese nivel de detalle porque es un tema netamente operativo. Pero yo le pregunto, esto ha sido el 30 de diciembre del 2025. La primera pregunta, que la voy a colocar de esta manera, la primera pregunta es, ¿la empresa debe emitir el comprobante de pago por ese pago, valga la redundancia, que ha recibido de 10.000 incluido IGB? ¿Debería emitir el comprobante de pago? A ver qué me dice el público aquí abajo en el chat, puesto que la empresa Galilea le ha abonado el total, que son los 10.000 soles más IGB. ¿Estamos bien? Me dice sí, correcto, muy bien. Y Javier me dice sí, debe emitir el comprobante de pago. Correcto, entonces la empresa, al momento que ha recibido de Galilea los 10.000, tiene que emitir el comprobante de pago que va a salir con fecha 30 de diciembre del 2025, ¿ya? Entonces, para temas de IGB, la empresa va a tributar sobre este servicio porque ha recibido el dinero y eso fue lo que ocurrió primero. Pero yo le pregunto al público, entonces, ¿la empresa prestó el servicio en 2025? ¿La empresa llegó a prestar el servicio en 2025? Vamos a ver qué me dice el público aquí. No, ¿cierto? Porque, o sea, 31 de diciembre ya la empresa estaba y todos los trabajadores estaban ya en un tema de año nuevo, ¿correcto? Por lo tanto, no se llegó a prestar el servicio y esto es un anticipo y por lo tanto el ingreso no es del 2025, sino es un ingreso del 2026, en la medida que tú prestes el servicio en 2026, ¿correcto? Por lo tanto, la empresa prestó el servicio en 2026 y para efectos de hacer la DJ anual, hay que tener cuidado por la imputación, y ese es el primer punto que vamos a hablar hoy día, la imputación de los ingresos y de los gastos, que normalmente podríamos tener este problema en diciembre, pero hay que revisar si los anticipos que hemos tenido anteriormente, en este caso, pues también ha sucedido lo mismo, ¿ya? También ha sucedido lo mismo. Entonces, claro, fue feriado, por lo tanto, ojo, al momento de imputar el ingreso, yo estaría prácticamente, estimados, cometiendo un error si yo considero ese dinero como un ingreso, porque realmente eso es un anticipo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si para prestar el servicio la empresa contrata a un ingeniero y en este caso el ingeniero emite su recibo por honorarios el 31 de diciembre, porque en este caso la empresa le adelantó el 50%, ¿correcto? Entonces el ingeniero va a colocar ahí en este caso, el 50% correspondiente al servicio de revisión de expediente de habilitación urbana tal. Entonces, el ingeniero emitió su recibo porque él recibió el dinero el 31 de diciembre y al recibir el dinero, para él sí es base de renta, porque recordemos que la renta de cuarta sí se basa en el principio del percibido y la renta de tercera, que es la renta de la empresa, se basa en el principio del devengado. Ahora yo le pregunto,
el ingeniero me ha emitido el recibo por honorarios, pero yo debería considerar el gasto para el 2026 o para el 2025. Porque recuerde que el comprobante de pago ha salido con fecha 31 de diciembre del 2025, que en eso no está mala, porque estaba obligado el arquitecto, el ingeniero, a emitirme el comprobante en la medida que yo, en este caso, le haya pagado. Pero la pregunta es, ¿yo podría considerar un gasto de un ingreso que yo todavía no he percibido, profesora? Pero ¿a qué se refiere usted con el ingreso? Porque el dinero usted ya lo recibió de Galilea, es correcto, pero ese dinero lo he recibido, sin embargo, no se ha devengado el ingreso todavía. Correcto, no se ha devengado en el sentido que para una empresa de servicios, ¿en qué medida se devengará el ingreso? En la medida que vaya prestando el servicio. ¿Correcto? En la medida que vaya prestando el servicio. Si tú el servicio lo prestaste en un mes, en ese mes se va a devengar el respectivo ingreso. ¿Correcto? Por lo tanto, el público por acá, por el chat, me dice, el principio del percibido es para el ingeniero o el arquitecto, porque los ingenieros o los arquitectos, ya sea estén en planilla o ya sea estén con recibo, ese gasto que ellos, ese ingreso que ellos tienen, sí deberían tributar sobre 2025, porque en ellos sí se cumple el principio del percibido. Claro, es un adelanto, dice Marvin nada más. Es correcto, por lo tanto, al ser un adelanto, yo no debo considerar el gasto para el 2025, sino para el 2026, ¿correcto? Y eso me lleva a mí a explicar en base a este ejemplo que podría generar algún tipo de confusión, pero estimados, es importante explicar porque a veces nosotros vemos una factura de venta y ya le ponemos la 12, 40, 70, ¿cierto? Como si fuera tan fácil decir que un ingreso se mide en base a lo que yo estoy percibiendo. No, mire, ver, recordemos aquí, lo voy a colocar aquí a la mano derecha, ¿ya? Para que esto lo podamos tener súper en cuenta, porque es un error recurrente, es un error que podría usted generarle, en este caso, problemas al momento de que la SUNAT revise lo que es la DJ anual, ¿ya? Recordemos nosotros que nosotros tenemos 5 tipos de renta, ¿cierto? Renta de primera categoría, tenemos la renta de segunda, ¿cierto? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuántos tipos hay de renta? Usted lo sabe, ¿cierto? Renta de primera, renta de segunda, renta de tercera, renta de cuarta y renta de quinta. Ahora, cuando nosotros hablamos de negocios, hablamos de empresas, estamos hablando de renta de tercera categoría. Sin embargo, cuando tú hablas de recibo por honorarios, hablamos de qué tipo de renta? Cuarta. Cuando hablamos de planilla, hablamos de quinta. Cuando hablamos de alquileres, hablamos de primera. Cuando hablamos de intereses, hablamos de segunda. ¿Cierto? Ya, para que usted lo pueda entender, para tema de impuesto a la renta, no se confunda porque el IGB y la renta son impuestos distintos que se trabajan en base a distintos principios y en base a distinta base. No siempre coincide la base de IGB con la base de renta ya. La renta de primera categoría, ¿sobre qué se basa? Acabamos de decir, se basa sobre el criterio del percibido a partir del 2026. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú te dedicas a alquilar algún tipo de establecimiento, tú en este caso lo vas a hacer bajo el criterio del percibido. Quiere decir que tú vas a tributar en la medida que a ti te paguen, ¿cierto? Y eso es lo más justo, porque hasta el año pasado los que alquilaban inmuebles tributaban bajo el devengado. Eso quería decir que por el solo hecho de yo haber firmado el contrato de alquiler, a pesar que el inquilino no me ha pagado, yo tenía que pagar mi impuesto a la renta. Esa situación ya no se toma desde este año y por lo tanto hay un alquiler justo, que digamos, ¿no? Se ha vuelto más razonable el tema del pago a la renta de primera. Ahora, igualito, por el percibido también trabajamos el tema de renta de segunda. Por ejemplo, si tú te dedicas a prestar dinero
y tú prestas 10.000 soles. ¿En qué momento vas a tributar? En el momento en el que percibas el dinero. Entonces, eso también es algo justo. Lo mismo sucede para la renta de cuarta. A ver, yo puedo haber emitido un recibo por honorarios en el 2025, pero si no me lo pagaron, yo no tributo sobre ese recibo por más que yo lo emití, porque la renta de cuarta se basa en el principio del percibido, no en el principio del devengado. Igualmente, la renta de quinta. ¿Qué pasa si yo estoy en planilla y no me pagaron la gratificación? Entonces, no me pagaron la gratis, por lo tanto, estimada, no pagarás impuesto a la renta sobre una gratificación que te correspondía en diciembre, pero que al no habértela pagado no es para ti un ingreso. ¿Ya? Ahora, el único tipo de renta que hoy en día se basa en el devengado es la renta de tercera categoría. Quiere decir lo que es el RUS, el RER, el MIPE y el general, que son los 4 tipos de regímenes tributarios. Y por eso hay que tener cuidado, porque al girar nuestra contabilidad bajo el criterio del devengado, nosotros no podemos reconocer un ingreso en base a un servicio que no hemos prestado. No podemos reconocer un gasto si el gasto no está relacionado con un ingreso. Ese es el criterio de causalidad. Entonces, dicho esto, al momento del cierre del ejercicio, hay que verificar cuáles son los ingresos que tuvimos en 2025, ¿correcto? Pero que finalmente, señores, no lo hemos facturado. Puede ser que tú hayas facturado servicios hechos en 2025 que tú los hayas facturado en 2026, puede ser, ¿correcto? Por eso hay que tener eso en consideración y esto es muy importante al momento del cierre anual. Igualmente la lógica aplica a la inversa. ¿Qué pasa si yo tengo gastos del 2025 que a mí recién me emitieron el comprobante de pago el 2026? Yo tengo que provisionarlo en mi contabilidad, porque es un gasto del año, es un gasto del 2025, independientemente de la fecha de emisión del comprobante de pago. ¿Ya? Entonces nosotros, como ya les acabo de explicar, no podemos guiarnos solamente de la fecha de emisión del comprobante para yo decidir, como dice ahí, 14 de enero del 2026, yo lo voy a imputar al 2026 por el solo hecho de la fecha de emisión. Eso es incorrecto. Y mientras la renta de tercera, chicos, se base en el criterio del devengado, seguiremos trabajando de la misma manera, ¿correcto? Ahora dice, ¿qué pasa si yo tengo en diciembre anticipos? ¿Cómo lo registro en el PDT? Correcto, Gerson. Por ejemplo, aquí para que usted lo tenga en consideración, ¿no? ¿Qué pasa si yo en diciembre del 2025 emití 2 facturas, la factura 1 y la factura 2, ¿ya? Esta factura 1 es por un ingreso que yo realicé en el mismo diciembre y se devengó en diciembre. Fueron 6.000 soles más IGB, ¿correcto? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema porque para esta primera factura, la base de IGB y la base de renta van a ser las mismas, ¿cierto? Pero esta factura que yo les venía diciendo, que es la factura por un anticipo, porque yo no he prestado el servicio, entonces lo tomamos de esta manera. Acá son 10.000 y acá son IGB, ¿ya? Ahora, si estas 2 facturas yo las declaro en mi CIRE, me va a salir la base de 16.000 y me va a salir el IGB de 2.880, ¿cierto? Que hasta ahí estamos bien, porque recuerde que el CIRE, lo que es registro de ventas y registro de compras estimados, más que nada, es un registro tributario que nos ayuda a llevar el control del crédito fiscal y del débito fiscal. Ahora, al momento que tú realizas tu PDT 621, al momento que tú declaras tu casilla de ventas, tú vas a considerar los 16.000, porque para la casilla de ventas
Esto es base para IGB, o sea, para IGB tú deberás tributar sobre los 16,000, ¿ya? Esto va a ser en la casilla de ventas, pero al momento que tú haces tu PDT, también te va a salir una casilla de ingresos, ¿cierto? Por ejemplo, si esta empresa está en el régimen MIPE tributario, va a tributar en la medida que no haya superado las 300 UITs, va a tributar el 1%. Entonces, la base de los ingresos solamente va a ser 6,000, ¿correcto? Porque mis ingresos del 2025 solamente de diciembre solamente han sido 6,000, ya que esto es un anticipo. Le pregunto al público entonces, ¿la base para IGB es la misma base para renta en este caso? Porque la base para IGB son 16,000, pero la base de renta solamente son 6,000 soles, ¿me entiende? Correcto, ¿no? Muy bien, Nancy, muy bien, Juana. Por lo tanto, entonces mi base de IGB no cuadra con mi base de renta y no siempre van a cuadrar. Más bien sería un error pensar que la base de renta cuadra siempre con la base de IGB. Algunos por ahí me podrían preguntar, profesora, pero eso no me puede traer problemas para temas de SUNAT. No, porque usted tiene cómo justificar que esto de aquí es un anticipo y que usted solamente ha recibido el dinero, pero no ha prestado el servicio. Por eso yo le venía diciendo que la base para IGB, los criterios de IGB y los criterios de renta, señores, no son los mismos, ¿correcto? No son los mismos y no podríamos pretender que sean los mismos para que cuadre. ¿Ya? No podríamos pretender ello. No necesariamente. Muy bien, Lisbeth. Muy bien, Norberto. Dice, la prestación de servicios se reconoce en la medida del grado de avance. Es correcto, estimado Mario. La NIF 15 nos habla de las obligaciones de desempeño y también nos habla del grado de avance. Puede ocurrir también, señores, que yo en este ejemplo, es muy evidente que no se ha prestado el servicio en la medida que ha sido el 30 de diciembre, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hubiera recibido el adelanto el día 15 de diciembre? Puede ser en este caso que yo haya prestado una parte de servicio en diciembre y otra parte lo haya culminado en enero y tendré que medirlo por el grado de avance, por ejemplo. En este caso, ¿qué pasa con las empresas que realizan, por ejemplo, servicios de mantenimiento? A veces los servicios de mantenimiento pueden durar 3 meses, ¿cierto? Y no es que yo voy a reconocer el ingreso en el tercer mes, yo debería reconocer el ingreso en la medida que el proyecto vaya avanzando, quizás un 30% en el primer mes, un 40% en el segundo mes y un 30% restante, pero eso, repito, va a depender de la realidad de cada empresa en particular. ¿Ya? Por eso es que la declaración de impuestos no solamente es declarar mi CIRE, que mi CIRE, por ahí he escuchado mucho, que tu CIRE tiene que cuadrar exactamente con lo que dice el PDT. Eso es incorrecto, porque recuerde que el CIRE para temas de venta solamente se basa en la fecha de emisión del comprobante de pago. Cuando el PDT está relacionado con el nacimiento de la obligación tributaria, que son aspectos diferentes. Es correcto, la idea es que si ha nacido la obligación tributaria, yo emite el comprobante de pago, pero el no emitirlo a mí no me exonera de que yo reconozca el IGB si es que ha nacido la obligación o la renta si es que en este caso se han cumplido con las condiciones necesarias, ¿sí? Perfecto. Ahora, hasta aquí, correcto, Ana, todavía no sería gasto para la empresa. Hasta aquí estoy siendo clara con esta primera explicación para que usted tenga muy en cuenta, señores, lo que es la correcta imputación de los ingresos y de los gastos a efectos que todavía está a tiempo, porque diciembre todavía no se ha declarado en el sentido que todavía no vence, ya que el viernes recién empiezan los vencimientos, ¿me entiende? Entonces, si todavía no se vence, está usted a tiempo, al menos hágalo para diciembre, porque recuerde que diciembre y enero serían mezclar 2 años fiscales distintos, ¿ya? Si no lo ha venido haciendo anteriormente, a pesar que usted sabe que
profesora, estoy que lo analizo y creo que en mi empresa, en este caso, sí sucede lo que usted me está diciendo, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, ya, a partir de ahora en adelante, sobre todo como es fin de año, aproveche en hacer esta revisión, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana estuve conversando con un cliente, con un posible cliente que presta servicios a una minera, ¿correcto? Entonces, esta empresa que brinda servicios me dice que a veces los servicios pueden durar de 2 a 3 meses. Entonces, lo que yo le decía era, pero tú, ahora que es fin de año, tienes que evaluar cuál es el grado de avance que has tenido para diciembre, porque eso va a ser muy importante en los ingresos que tú vas a declarar. Me dice, pero eso nunca me ha preguntado el contador, porque si nosotros nos guiamos, señores, en base solamente a lo facturado, podríamos estar imputando ingresos de manera incorrecta en un año. Y no es que a Sunat tú le puedas decir, pero ya pues Sunat, ¿qué me reclamas? Total, 2025, 2026, esa renta yo ya la pagué. Eso no es correcto. Si tú declaraste un ingreso que le correspondía a 2026 y lo declaraste en el 2025, has declarado datos falsos en el 2025. Ahora, que tú puedas rectificar 2026 para recuperar el dinero, sí, pero de la multa no te salvas. ¿Ya? Entonces, eso para que usted lo tenga en consideración. Ahora, eso a mí me permite hablar y ahondar un poco más en este principio que yo considero que es muy importante, ¿correcto? Que es el principio de causalidad. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque a veces nos lo damos un poquito por sentado y no nos sentamos a analizarlo realmente a detalle, ¿correcto? Quizá por la premura del tiempo y demás, ¿ya? Ahora, dicho esto, en principio, chicos, en principio, antes de hablar de la causalidad, ningún gasto lo van a evaluar la causalidad si primero no evalúan la fehaciencia. Es decir, la fehaciencia debería ser evaluada antes de la causalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que para que un gasto sea deducible, tú tienes que probar que el gasto existió. El hecho que tú tengas recibo por honorarios, que tú tengas facturas, etcétera, no quiere decir, estimado, que el gasto puedas tú imputarlo, en el sentido que tú deberías probar que el gasto realmente existió. Entonces, lo primero que tienes que evaluar en este cierre anual 2025 o para el planeamiento tributario 2026 es que tú puedas determinar, estimado, si realmente los gastos que tú tienes cumplen con el criterio de fehaciencia, con el principio de fehaciencia. ¿Y esto qué significa? Que tú puedas probar que el gasto existió. Angélica, pero ya está el comprobante de pago, pues, ¿acaso eso no es suficiente para demostrar que el gasto existió? No. No, porque el recibo por honorarios te lo pueden haber prestado, la factura te las pueden haber vendido, por lo tanto el hecho que tú tengas un comprobante pago no es prueba de absolutamente nada. Tiene que ser un gasto, primero que sea un gasto, digámoslo así, razonable, pero ante todo fehaciente. Entonces, ¿cómo tú demuestras la fehaciencia? Con contratos, con correos, con informes, ¿correcto? Es una buena forma de poder demostrar la fehaciencia del gasto. Entonces, yo le recomiendo que usted haga esto al menos por los gastos más importantes, porque recuerde pues que en una auditoría tampoco es que el auditor va a revisar el 100% de movimientos porque no tiene ni tiempo ni tiene, digámoslo así, recursos para revisar toda la contabilidad. Pero sí va a empezar a buscar las cuentas donde quizás él con su experiencia ya sabe que son cuentas pues donde a veces no hay mucha base para reconocer el gasto, ¿ya? Entonces, fehaciencia en principio. Luego nos vamos a la causalidad. ¿Correcto? Una vez que tú demostraste que tu gasto es fehaciente, eso tampoco es suficiente porque tienes que demostrar que el gasto es causal. ¿Y cómo demuestras que el gasto es causal? Y eso es un punto muy importante para poder trabajarlo el día de hoy. Primero, porque en este caso el gasto tiene que
tiene que producirte el mantenimiento de la fuente productora. Es decir, en este caso tiene que estar relacionado al giro del negocio. Por lo tanto, los gastos personales y de sustento del contribuyente no son gastos deducibles. Pero un punto, porque de esto sí seguramente lo han escuchado anteriormente, ¿no? El hecho del mantenimiento de la fuente productora. Pero hay otro punto muy importante acá, que es el tema de que el gasto grabado, o sea, el gasto que a mí me permite bajar renta, también esté relacionado con un ingreso que a mí me permita, en este caso, pagar renta. O sea, prácticamente tiene que estar relacionado con un ingreso grabado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy importante porque en la contabilidad podríamos tener gastos que no están grabados con renta. Podríamos tener, perdón, ingresos que no están grabados con renta. Y por lo tanto, bajo el criterio, bajo el principio de causalidad, el gasto tampoco a mí me serviría para deducir renta, ¿no? Les doy un ejemplo puntual, ¿no? El ejemplo más conocido es el tema de la devolución del drawback, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Estado a ti te devuelve el drawback, es un ingreso para ti, ¿cierto? Porque el dinero ingresa e ingresa con una cuenta de ingresos, ¿cierto? Pero ese ingreso que tú lo vas a registrar en la contabilidad no es base para impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo contraté un estudio de abogados para que me lleve el caso del drawback y para que solicite la devolución y por lo tanto, cuando sale la devolución del drawback, los abogados me cobran lo que hemos acordado? Entonces lo que yo hago pues es registrar el gasto en la contabilidad, ¿cierto? Y bueno, como está con recibo por honorarios, como está con informe, yo podría creer que ese gasto es deducible, está bancarizado, en este caso tiene informe, es fehaciente, pero no es causal. Profesora, ¿por qué no es causal? Porque la causalidad implica que el gasto esté relacionado con un ingreso grabado. Y como ese gasto no está considerado o no está relacionado con un ingreso grabado porque el drawback no es base para impuesto a la renta, ese gasto tampoco puedo tomarlo y tendré que adicionarlo vía declaración jurada anual. ¿Me entiende? Por el criterio de la causalidad. ¿Correcto? Otro ejemplo para que usted termine de entender, o quizás sí porque uno dice, no, el principio de causalidad sí lo sé, sí lo manejo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo a la realidad de la empresa, ¿ya? ¿Qué pasa, señores? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? No sé, a ver, quizás el público me pueda ayudar con eso. No sé si usted se acuerda que en época de pandemia el Estado nos subsidió, ¿correcto? Una parte de la planilla. No me acuerdo si fue el 20 o si fue el 25%, no sé si usted se acuerda, pero en época de pandemia, si mal no recuerdo, en el 2021, no recuerdo la fecha exacta, lo que sí recuerdo es que el Estado nos hizo una devolución, entre comillas, ¿no? Hicimos todo un informe, creo que lo pusimos en una página web, y yo recuerdo muy bien que el Estado nos devolvió 25,000 soles, porque hasta donde yo recuerdo era el 20 o el 25% del gasto que las empresas tenían en planilla. Entonces, lo que hizo el Estado con la intención de apoyar a las empresas es subsidiar un porcentaje de su planilla. Ahora, ¿ese subsidio que nos da el Estado está grabado con renta? Le pregunto al público, a ver. Blanca, Carlos, Celina, Chabelita, David, David, Isacón, Eliana, Erika. ¿Ese subsidio que nos dio el Estado estará grabado con renta? ¿Será base de renta? ¿Qué me dice el público por acá? No, cierto. No, no es base de renta. El subsidio, en este caso en particular, ese tipo de subsidio no es base de renta. Por lo tanto, todos los gastos relacionados a ese subsidio que me daba el Estado, chicos, tampoco sería base de gasto tampoco, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Por el criterio de causalidad. O sea, si tú tienes ingresos no afectos a renta, tendrías
que tener gastos reparables porque están relacionados a esos ingresos no afectos. Y eso es lo primero que la SUNAT se va a dar cuenta, ¿no? Eso que te lo revisen es muy fácil porque en tu PDT va a estar la casilla de ingresos no afectos y ya la SUNAT te dice, a ver, ¿cuáles son los gastos relacionados a estos ingresos no afectos? Y si tú no los has reparado y más bien has cometido el error de tomarlos como gasto deducible, es ahí donde vienen los reparos tributarios, ¿no? Que ese es un ejemplo que yo le vengo dando para que usted en este caso, como le digo, pueda entender que el criterio de causalidad no solamente está relacionado al mantenimiento de la fuente productora, sino también el vínculo, la relación que hay con los ingresos grabados a renta, ¿ya? Grabados a renta. ¿Qué me dice por aquí por el chat? Claro, sería un gasto no deducible, correcto, estimada Ángela, ¿ya? Pero eso hay que revisar bien. Por eso cuando usted haga su DJ anual, cuando usted haga sus papeles de trabajo, mire, ve, tiene que hacerse varias preguntas, ¿ya? Hay que hacerse todo un checklist, pero le voy a decir lo que yo considero que es lo más importante. Primero, ¿tiene gastos? ¿Tiene en este caso, chicos, ingresos? Tiene ingresos del 2025 no facturados, ¿correcto? ¿Tiene ingresos no facturados? Si la respuesta es sí, tendría que considerarlo en el 2025 a pesar que no ha hecho la factura en 2025, ¿ya? Segunda pregunta, ¿tiene gastos? ¿Tiene gastos del 2025 que aún no se ha emitido el comprobante de pago, o sea que quizá lo emitieron en el 2026, pero que el comprobante no está en 2025, ¿correcto? Hagas esa pregunta. Tercera pregunta, ¿mis gastos más importantes cumplen con el principio de fehaciencia? ¿Mis gastos más importantes cumplen con el principio de fehaciencia? ¿Correcto? Esas son preguntas que de cajón usted tiene que hacerse sí o sí al momento de cerrar su DJ anual. Cuarta pregunta, ¿tengo ingresos no afectos a renta? Cuarta pregunta, ¿tengo ingresos no afectos a renta? Esa es una pregunta que usted debe tener para evaluar el criterio de causalidad. Y en este caso, esta pregunta está relacionada con la anterior. Si tengo ingresos no afectos a renta, entonces, en este caso en particular, entonces, ¿cuáles son los gastos vinculados a estos ingresos? Para yo en este caso poder adicionarlos, ¿ya? Esto es muy importante para poder imputar al ejercicio correctamente lo que son los ingresos y lo que son los gastos, ¿ya? Y luego para evaluar lo que es el principio de fehaciencia y el principio de causalidad, ¿ya? Dice, ¿cuáles serían algunas estrategias para bajar mi impuesto a la renta? Ay, qué buena pregunta, Lenovo. Voy a aprovechar su pregunta en darles algunos consejos en base, obviamente, a un tema 100% legal para que usted me pueda tener un criterio, ¿ya? Ahorita le comento. Dice, la fehaciencia es probar que el gasto es real. Es correcto. La fehaciencia significa probar que el gasto realmente ocurrió, independientemente que en tu comprobante de pago diga que ocurrió. Y la causalidad es que sea un gasto necesario, ¿correcto? Por eso es que yo comentaba ahí que nos ayude a mantener la fuente productora, pero ojo, Enrique, la causalidad también habla de que el gasto esté relacionado a un ingreso grabado con renta, ¿ya? Para poder complementar el concepto. Dice, si presentamos, dice por acá, un subsidio por maternidad, el ESALU no devolvió, dice. ¿ESALU nos devolvió o ESALU no devolvió, Nancy? Quizá ahí se le ha ido la S. Lo que pasa, Nancy, es que ahí es diferente, Nancy. ¿Por qué? Porque el subsidio de maternidad
no es un ingreso, Nancy, para ti. El subsidio es una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es pagarle a la trabajadora y en este caso, luego le reclamas eso tú, en este caso, a Salud, ¿correcto? Por lo tanto, el subsidio es una cuenta por cobrar. No es gasto y tampoco es ingreso de la empresa, es una cuenta por cobrar. Y si no te la han pagado, quedará en tu contabilidad como una cuenta por cobrar. Ese subsidio que yo les estaba comentando, que es el subsidio, ese subsidio es distinto, Nancy, porque ese subsidio simplemente el Estado dijo, yo te voy a dar una parte de tu planilla, prácticamente para apoyarte, ¿ya? El subsidio no es para apoyarte, el subsidio es una obligación del Estado que tú tienes que pagar primero y luego devolver, ¿ya? Por lo tanto, no es gasto ahí, ¿ya? Ahora, como el salud no te lo ha devuelto, estimada Nancy, eso va a quedar como una cuenta por cobrar, ¿correcto? Ahora, lo que tú tendrías que hacer, si en este caso ya verificaste, pues, de que no cumples los requisitos y demás, va a ser, puedes tomarlo como gasto, pero la pregunta es, ¿será un gasto deducible? Habría que ver la razón por la cual no te devolvió lo que es el de salud, ¿ya? Entonces, recuerda que el subsidio, si te lo devuelve, normalmente deberían devolvértelo, es una cuenta por cobrar nada más, no es un gasto y tampoco es un ingreso. ¿Qué más me dicen por acá? Ingresos sin afecto, sí. Claro, ese subsidio, como muy bien lo dice Ángela, no es base de renta, muy bien. Dice, eh, ¿cómo es el tratamiento tributario de las mermas anormales y anormales? Ambas se requieren por separado de informe técnico, ya que en el caso de las mermas normales se imputan al costo y las mermas normales van directo al gasto. José, en este caso, bueno, las mermas y básicamente lo que son los desmedros, ¿correcto? Que básicamente lo que determina es un decremento, una reducción en tus activos, porque afectan directamente tu mercadería, ¿correcto? En el caso de las mermas, definitivamente tú necesitas un informe, ¿no? Dice la norma, informe técnico de un especialista. ¿Qué dice, no? Hay una palabra muy importante, dice que sea un especialista que tenga experiencia en el rubro, que sea independiente de la empresa y que esté habilitado para poder ejercer, ¿no? Básicamente eso. Normalmente se contrata pues a un ingeniero industrial para que haga el informe y en este caso puede establecer cuál es el porcentaje de merma normal en base al tipo de negocio que tú tienes, ¿correcto? Ahora, para términos contables, las mermas normales y anormales tendrás que contabilizarlas por separado porque estamos hablando de un costo y como bien lo dices, de un gasto, pero en ambos casos, para que tú te puedas proteger de todas maneras, mi recomendación es el informe técnico, de todas formas, ¿ya? Dice, ¿hay alguna empresa o hay algún inconveniente si hay alguna empresa que se creó en el REMIPE y no tiene ingresos ni gastos y declara en cero cada mes? Se creó en el REMIPE. ¿Te refieres, Dianina, a que se acreditó ante la REMIPE para el tema laboral? Porque si tú no tienes ni gastos ni ingresos, debes declarar en cero hasta que la empresa ya tenga actividad, ¿no? Ahora, de acá sigo respondiendo sus preguntas, ¿ya? Pero me pareció muy interesante lo que su compañero dijo, ¿cómo puedo pagar menos impuesto a la renta con una estrategia tributaria, ¿no? Que ya quizás un poquito, ya en el curso más completo vamos a poder verlas a detalle. Pero esta estrategia, perdón, tributaria está relacionado con buscar formas para pagar menos impuesto a la renta, pero que sean formas legales, ¿no? Primero, usted tiene que saber cómo está trabajando. ¿Está trabajando con un RUC 20 o está trabajando con un RUC 10? Porque los consejos que yo le voy a dar son para empresas que están con RUC 20. Ya, las que tienen RUC 10 obviamente tienen otro tratamiento muy distinto al RUC 20. Recuerda que el RUC 20 es una persona jurídica que tiene sus propios derechos y obligaciones, cuyos derechos y obligaciones son distintos al de los dueños, ¿ya? Entonces,
Normalmente, ¿qué tipos de empresas sufren por la renta? Aquellas que prestan servicios, ¿correcto? Esas son las empresas que sufren porque normalmente pues el impuesto a la renta les sale muy alto, ¿ya? Ahora, en este caso, con una estrategia tributaria, los alquileres son una buena manera de bajar impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el alquiler como persona natural, tú pagas el 5 y en régimen MIPE tú puedes deducir el 10 o el 29,5 dependiendo de, en este caso, en qué nivel te encuentres. Entonces, mira, inviertes el 5%, deduces el 29,5 en el mejor de los casos y eso es prácticamente una buena estrategia, ¿no? ¿Qué puedes alquilarle a la empresa, no? Muchas veces la empresa funciona en tu casa, ¿correcto? Quizás funcione en el primer piso. Tú decidiste acondicionar el primer piso de tu casa para dárselo a la empresa. O quizás tienes el almacén en tu empresa, pero no le cobras a la empresa. Cóbrale para que sea un gasto deducible. Paga tú tu 5%, de preferencia, haz un contrato de arrendamiento y con eso vas a devengar gasto, ¿no? Obviamente en base a un criterio de razonabilidad también. Alquilar inmuebles es una buena estrategia. Alquilar muebles también es una buena estrategia. ¿Qué pasa si tú si tú utilizas tu carro para asuntos de la empresa, pero no le cobras a la empresa, cóbrale, paga tu 5% para que no solamente puedas pasar el gasto por alquiler, para que puedas pasar combustible, para que tú puedas pasar lo que es combustible, mantenimiento, llantas, reparaciones del vehículo, ¿no? Los alquileres son una buena estrategia, pero hay que hacer el contrato, hay que pagar el impuesto, si no, no nos sirve de nada. ¿Ya? He visto empresas que el dueño le alquila todo, le alquila computadoras, le alquila mobiliario, le alquila local, le alquila vehículo, ¿cierto? Además, estimados, esa es una buena manera, es una buena manera, chicos, de poder sacar dinero de la empresa limpio. ¿Ya? Otra estrategia es la cesión de marca, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi marca que es Focain, ¿correcto? Yo quiero protegerla para que mañana más tarde no salga otra empresa que se llame Focain y se quiera copiar y se quiera llevar a mis alumnos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? El dueño registra la marca a su nombre y la marca la cede a la empresa. Obviamente, chicos, con criterios de razonabilidad para el tema del cobro. Ahora, lo que yo podría decir es que este gasto es causal porque Focaen se ha posicionado en el mercado y yo tengo más ingresos ahora que puedo utilizar la marca de forma legal, ¿ya? Obviamente respetando, chicos, un tema de criterios, de montos. Tampoco le voy a poner pues 10,000 soles, ¿no? Porque ya sería quizás muy excesivo. Eso va a depender de cada negocio, ¿ya, chicos? Y recuerden que la cesión de uso de marca para que sea deducible, hay que pagar la renta de segunda y hay que, ese gasto hay que sustentarlo con una factura física de renta de segunda categoría, ¿ya? Una factura física, ¿correcto? ¿Ya? Eso también es una buena opción, ¿ya? Para poder bajar renta. Hay que hacer el contrato, hay que inscribir la marca, hay que pagar el impuesto, ¿ya? Otra buena manera de bajar el impuesto a la renta, chicos, es colocar a su personal en planilla, ¿no? A veces me ha pasado mucho que yo asesoro por ahí algunas empresas, ¿no? Y hay una empresa que le pagaba a sus choferes 3,000, pero en la planilla solamente le colocaba 1,130. Y yo le digo, primero, que te estás originando una contingencia laboral fuerte, porque estás pagándole una cosa y estás declarando otra. Y lo peor de todo es que la empresa y el dueño le abonaba el 100% a sus cuentas, peor aún porque estaba dejando rastro.
Entonces, una buena manera de bajar impuesto a la renta legalmente es sincerar tu planilla. Si tienes a chicos que trabajan por fuera, ponlos en planilla. Si tú colocas menos gasto de planilla del que realmente tienes, sincéralo para que eso te ayude a bajar impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, estas son, por ejemplo, algunas estrategias que utilizamos para poder bajar impuesto a la renta de forma legal, ¿correcto? De forma legal, ¿no? Y recuerde, todo gasto debe tener sustento. ¿Ya? Otra cosa también, chicos, es la planilla de movilidad. Pero empecemos por acá, ¿ya? Todo gasto debe tener sustento, ¿no? Como yo le expliqué a mi cliente la vez pasada. Si tú vendes formal, tú compras formal. Es que, chicos, no es negocio que tú seas formal y que tú gastes informalmente. No es negocio. ¿Por qué? Porque tú pierdes renta, pierdes IGB, ¿correcto? Por lo tanto, todo tu gasto tienes que comprarle a proveedores formales, aunque eso quizá te cueste un poquito más. Sino que a veces nosotros nos vamos porque lo barato, ¿no? Porque me cobra menos, pero no me da factura, sí. Pero recuerda, no te da factura, estás perdiendo el 29,5 de gasto, estás perdiendo IGB y lo peor de todo es que la SUNAT te puede aplicar el 5% por distribución indirecta. ¿Por qué? Porque recuerda que tú no puedes sacar dinero de tu empresa porque sí, ojo, ¿ah? Tú no puedes sacar dinero porque se te ocurrió, porque mañana tengo que hacer un pago, voy a sacarlo y ya si no me emiten comprobante no pasa nada. Si tú sacas dinero de la empresa sin sustento y luego la SUNAT te lo encuentra, te va a imputar un impuesto del 5%, además de la multa, ¿ya? Y otra forma, chicos, de bajar impuesto a la renta es con, parece mentira, pero son esas planillas de movilidad, chicos, son esas planillas de movilidad que si bien es cierto, señores, a veces son quizá 10 soles diarios, 20 soles diarios, quizás tus trabajadores se van a depositar al banco, se van a hacer compras, y en este caso, los taxis no dan factura a veces, ¿cierto? Entonces, ese dinero prácticamente queda en el aire, ¿no? Pero tú lo sustentas con planillas de movilidad para pasar ese gasto en el libro diario, ¿ya? Entonces, recuerda que la planilla de movilidad al día no podría exceder de en este caso nosotros sumamos la base de planilla de movilidad en base a la remuneración mínima vital, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a verificar, recuerda que ya en la clase le vamos a dar un modelo de lo que es planilla de movilidad, si es que usted no lo ha, quizá no lo ha tenido en cuenta, puede mandar a hacer sus planillas de movilidad, ¿correcto? Y es el 4% de la remuneración mínima vital. Quiere decir que a la fecha, de forma diaria, solamente aquellos trabajadores que están en planilla pueden pasar 45 soles 20 como máximo diario por concepto de movilidad. Entonces, si usted se ordena bien, podría bajar impuesto a la renta de esa forma, ¿sí? Chicos, veo por acá muchas preguntas. Por favor, coménteme si hasta acá estoy siendo clara. Tenemos a 324 personas en sala. Coménteme si estoy siendo clara, si usted me está entendiendo. Yo sé que no todos los conectados son contadores, yo lo sé. Por eso estoy tratando de hablar de forma clara para que todos los conectados me puedan entender. Y siendo ya las 10:27, voy a responder algunas preguntas. Recuerde que es una clase modelo y la idea es poder justamente dar la clase, pero también responder alguna de sus preguntas, ¿ya? Está muy claro, perfecto, muy bien. Y si te dan el almuerzo en el trabajo, también ayuda en la renta, es correcto, Ingrid. Si te dan almuerzo, eso también ayuda para bajar renta. ¿Ya? Hay dos formas de deducirlo, Ingrid, ¿no? Ahora, eso, a ver, si te dan almuerzo, eso sería alimentación principal, ¿no? Y en este caso, eso lo declaras en la planilla y con eso pagas menos renta. Pero recuerda que eso está afecto a AFP, a salud, a renta quinta para el trabajador, ¿ya?
Ahora, ¿qué pasa, Ingrid, si fuera distinto? Ahora, a ver, míreme, una cosa es que a mí me den almuerzo porque quieren dármelo y otra cosa, por ejemplo, es una empresa de transportes, donde a los choferes tú le tienes que cubrir sus gastos porque ellos salen a diversas partes del país. Y obviamente, pues chicos, ellos no van a asumir sus gastos de su propio bolsillo, ¿cierto? Porque prácticamente trabajarían para pagarse su hotel, para pagarse su alimentación, ¿cierto? Entonces ahí la cosa es distinta porque lo que yo le estoy brindando al trabajador es una condición de trabajo para que él pueda ejercer su trabajo. ¿Ya? ¿En qué momento tú le otorgas condiciones de trabajo? En el caso de que requiere el trabajador ello para poder laborar. ¿Ya? Entonces, en este caso sería condición de trabajo para el caso que yo le explico. Pero ¿qué pasa si la empresa queda en Chiclayo, en todo el centro de Chiclayo? Yo tengo la posibilidad de ir a almorzar a mi casa o de llevarme almuerzo porque estamos en la misma jurisdicción, pero la empresa me quiere dar almuerzo. Ahí es diferente, porque eso en este caso sí me está originando una ventaja patrimonial. Ya, entonces hay que evaluar eso que sale extra, Ingrid. Hay que evaluar si es concepto remunerativo o no remunerativo, pero en cualquiera de los dos casos es un gasto para la empresa. ¿Ya? Dice, ¿es verdad que la planilla de movilidad solamente deben firmarla los que se encuentren en planilla? Por supuesto, José, solo los de planilla. ¿Qué sucede si el practicante hace gastos de movilidad? Los practicantes también van en planilla, José. También tienen derechos, solamente que algunos no los ponen en planilla porque son practicantes. Y si no están en planilla, no pueden pasar. Ahora, en este caso, si la empresa le da para su movilidad, lo que tendría que hacer, pues, es registros en la contabilidad, pero lo reparas fin de año, ¿correcto? Porque es un gasto no deducible, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer? Ponerlo en planilla para que el gasto sea deducible y para que en este caso cumplas con la normativa laboral. Dice, buen planeamiento para pagar menos impuestos. Sí, correcto. Y esto lo hemos aplicado en varias empresas. Por ejemplo, esto de la marca lo he aplicado en 3 o 4. Me encontré con una empresa de transportes que ya me quería desmayar, tenían carros alquilados sin contrato y eso no solamente le va a llevar a pagar más rentas, sino que, y el combustible y las llantas y los repuestos, o sea, quedan en el aire. ¿Por qué? Porque justamente el contrato de alquiler es el que te permite a ti tomar crédito fiscal de vehículos que no son tuyos, ¿correcto? Entonces yo estaba al borde del colapso mental, pero bueno, logramos ahí formalizarlo, ¿no? A ver, ¿qué más me dice? ¿Los recibos por honorarios también ayudan a bajar rentas? Sí, estimado Lenovo, en la medida que sean, en este caso, Lenovo, que sean gastos fehacientes, ¿no? Tampoco es que yo voy a inventarme recibos, ¿correcto? No debería inventarme recibos, ¿no? Había una empresa, chicos, había una empresa X, que conozco X, que no voy a decir su nombre, pero había una empresa ya, donde los dueños sacaban dinero de manera mensual, ya eran señores mayores, ¿correcto? Ahora, recordemos que los accionistas no tienen derecho a sacar dinero de la empresa más que por su sueldo. O sea, si es que ellos trabajan, ellos se pueden poner un sueldo, pero ellas eran personas ya mayores que no tenían un sueldo porque ya no podían trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos giraban recibos por honorarios a la empresa para sacar plata. Estamos hablando que ellos sacaban, si mal no recuerdo, 5,000 soles mensuales cada uno y eran como 25 accionistas porque era una empresa muy grande, ¿ya? Entonces la SUNAT llegó, los fiscaliza y encuentra un montón de recibos por honorarios, ¿ya? Entonces la SUNAT los llama uno por uno y le dice, a ver, coménteme qué servicio presta, en qué momento lo hace, cómo lo hace, ¿no? Entonces sí les fiscalizó, sí los revisó. Ya no sé bien si repararon la renta o no, pero era un montón de plata, era más de $500,000 en recibos por honorarios, ¿no? A ver, ¿qué más me dicen por acá? ¿El accionista puede alquilar bienes a la empresa? Sí. Correcto, Samir, porque recuerde que el accionista y la empresa son dos personas diferentes, ¿ya? En el tiempo no se tendrá contingencia, no se tendría, Samir, si existe la documentación necesaria. No, yo no podría decirle, Samir, correcto, yo no podría decirle, ¿sabe qué?
como es accionista no me puedes alquilar. ¿Por qué? Si el accionista es como cualquier persona, porque son personas independientes. Ahora, Samir, ¿qué pasa si yo como accionista me aprovecho de la situación y, por ejemplo, un vehículo que tranquilamente en el mercado a mí me lo alquilan a 2.000, yo lo alquilo a 10.000? ¿Por qué? Porque quiero bajar impuesto a la renta. Esa cosa ya es diferente, ¿cierto? Porque el alquiler existe. La cosa es que yo me estoy aprovechando de mi condición y no está a valor de mercado. Pero ahora prueben que no está a valor de mercado. Esa es otra cosa, ¿ya? Los alquileres de la oficina, ¿cómo lo declaro en la renta? Como alquiler estimada 1344764. Como alquiler lo registro en su libro diario y al momento de hacer el formulario virtual 710, le va a salir una casilla para que usted coloque si está alquilando inmuebles y va a colocar que sí, nada más, ¿no? No necesita un comprobante pago. Yo para deducir alquiler solamente necesito un comprobante pago cuando el que me alquila es una empresa o una persona natural con negocio. ¿Correcto? Entonces, ahí sí yo requeriría una factura, pero si esa persona simplemente es la dueña de un local, de un inmueble, tranquilamente con su 5% basta. ¿Qué pasa si el arrendador me cobra el alquiler pero no paga el 5%? Si no paga, Chabelita, entonces no puedo tomar el gasto. Pero hagamos algo, ¿no? Lleguemos a un acuerdo. Si tú asumes el 5%, terminas ganando, Chabelita. Entonces, acuerda con tu inquilino, ¿sabes qué? Hay que sumarle este monto. Por ejemplo, si tú me vas a cobrar 1.000 soles de alquiler, cóbrame 1.100, pero paga tu impuesto. Y terminas ganando, Chabelita, ¿ya? Esa práctica que la persona natural, no, Patricia, esta práctica que yo estoy comentando, ojo, lo dije en un primer momento, es RUC 20, ¿ya? RUC 20, no RUC 10. Ya le decía yo que para RUC 10 la cosa cambia porque yo no le puedo alquilar a mí misma, no me puedo alquilar mi carro, mi casa, ¿no? No, eso no puede hacerse. Ya, Patricia, esta figura que les estoy diciendo aplica para empresas, ¿ya? Eso lo dije en un primer momento, chicos, no se confundan. Dice, mi empresa lo tengo como SAC, la notaría no me aceptó legalizarlo porque no tengo en mi minuta contratar con sí mismo. Dama, lo que pasa es que la notaría está mal porque sería incorrecto, o sea, es que lo que dice es totalmente descabellado. ¿Ya, dama? ¿Por qué? Porque en primer lugar, tú y la SAC no son la misma persona, si no, no se crearían las empresas. O sea, hay un velo jurídico muy distinto en una persona y me sorprende que la notaría no diferencie a una persona jurídica de una persona natural. Yo he firmado un montón de contratos entre el gerente y la SAC y son la gerente o el accionista y son personas distintas, dama. Vaya a otra notaría para que legalice su firma. Eso es que sería incorrecto, pues, dama, porque una SAC, recuerda que una SAC pertenece a dos o más. ¿Cómo va a decir usted que el accionista es el mismo que la SAC? Es algo inverosímil, ¿ya? Todos los alquileres deben ser notariales. Por criterio de fehaciencia y hojana, yo considero que sí. Así que tome su tiempo y legalice su contrato, ¿ya? Dice Gerson, por el alquiler, el contrato no necesariamente puede ser mensual, puede ser por viajes. Puede ser por viajes, Gerson, pero los viajes debería liquidarlos de forma mensual, ¿ya? Buenos días, ¿cómo puedo formalizar los gastos los gastos que hizo el gerente con su dinero para aperturar la oficina durante 4 meses? Dice. Es RUC 20. Ya, primero, Diana, ahora, sí existen lo que son gastos preoperativos, ¿correcto? Que son gastos donde tú no podías en este caso solicitar una factura porque el RUC, digámoslo así, todavía no existía, ya que son desembolsos en que se incurren cuando se va a crear una empresa, ¿correcto? Es un gasto que nace de manera inicial a la instalación. Entonces,
tú sí lo podrías tomar como deducible en la medida que tú lo reconozcas en el libro diario, ¿correcto? Y que en este caso puedas tener tú un criterio, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros nos vamos al artículo 37, el impuesto a la renta estimado, habla sobre los gastos preoperativos, ¿ya? Y nos dice que los gastos de organización preoperativos iniciales, que estoy dando lectura ahorita, eh, a opción del contribuyente, pueden deducirse en el primer ejercicio o amortizarse en el plazo máximo de 10 años. Por lo tanto, saque usted un Excel de los gastos preoperativos, reconózcalos en el libro diario, obviamente guarde el detalle de los gastos y repito, lo puede tomar en el año 1 o amortizarlo por 10 años, cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Pero son gastos válidos, recuerde siempre cumplir con el criterio de la fehaciencia, chicos. Muchas preguntas. Dice por acá, ¿el alquiler del 2025 se puede regularizar en enero del 2026? Sí, Belisa, porque recuerde que hoy en día los que alquilan estimados ya no tienen multa, o sea, sí tienen multa, pero tienen una gradualidad del 100%, si subsanan antes de cualquier requerimiento de SUNAT, ¿correcto? Entonces, es una buena forma de regularizar lo que es el impuesto para bajar lo que es el gasto, ¿ya? Dice, una empresa compra y vende y al año mueve más de 2 millones. Todos los años empieza como RER y luego de 3 o 4 meses pasa a MIPE. ¿Esto es correcto? Sí, estimada, sí es correcto porque, Norberto, el régimen especial, a diferencia del régimen MIPE, no te pone como criterio de exclusión que el año anterior no haya superado las 525,000 soles. Si leemos el decreto legislativo del RER, solamente habla de los ingresos del periodo. Por lo tanto, mientras tú en el periodo no superes ni en compras ni en ventas 525, puedes estar en el RER y podrías bajar y subir siempre y cuando declares y pagues dentro de los plazos establecidos. Me imagino que es una estrategia porque en el RER tú solo pagas el 1.5, mientras que en el MIPE pagas un impuesto más alto, ¿correcto? Pero no es incorrecto lo que están haciendo, ¿ya? Si la empresa pagó un proveedor el 30 de diciembre y le emiten la factura en enero, no te guíes por la fecha de emisión, estimada Jean-Pierre. Guíate por lo que es el criterio de la imputación de gastos e ingresos. Si el gasto es del 2025, impútalo para el 2025, independientemente si la factura está emitida en 2026, ¿ya? Dice, una consulta, ya, por acá estoy viendo, chicos. En el caso del ejemplo, dice Juanca, los 1,800, si bien es cierto, son anticipo para renta, ¿tengo que pagar el IGB en diciembre? Es correcto, Juanca. Reglamento de comprobantes de pago, artículo 5, nacimiento de la obligación tributaria. ¿En qué momento nace la obligación tributaria del IGB? En el momento en el que entrego la mercadería o recibo el pago, lo que ocurra primero. Para el caso de servicio, la norma cita 3 casos. ¿En qué momento nace la obligación del IGB? En el momento en el que culmina el servicio, en el momento en el que recibe el pago o en los plazos de vencimiento del contrato, lo que ocurra primero. En este caso, no he culminado el servicio, no ha vencido el plazo del contrato, pero sí me han pagado. Y al haber ocurrido eso primero, en ese periodo debo reconocer IGB. ¿Ya? Por eso le decía yo que la base de IGB y la base de renta son bases distintas. Chicos, ha sido para mí realmente un placer compartir con todos ustedes. Esta mañana